El daño final que puede hacerle a ellos es eso. Y no están arrastrando sus pies. No están simplemente yendo despacio. Ellos son rápidos. Ellos están corriendo como un corredor para poder hacer sus obras de destrucción sobre otros. Y luego dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Ellos dejan un camino detrás de ellos, una senda de marca de destrucción y de miseria. La destrucción se refiere a calamidad y al daño que se le hace a otros. Y la miseria es el resultado de la destrucción. Donde hay destrucción, siempre se acompaña con miseria. Y es en su camino donde sus pies les han llevado al correr rápidamente. Esto es Dios, la acusación de Dios en la Corte Suprema del Cielo, traída contra toda la raza humana. Esta es la estimación de Dios, la evaluación de Dios de cada persona. Y luego en el versículo 17, dice, y la senda de paz, ellos no han conocido. Ellos solamente conocen destrucción y miseria. Nunca tienen una onza de paz, una onza de descanso o de calma. Siempre son hiperactivos persiguiendo la guerra, el pecado y más destrucción. Y luego en el versículo 18 concluye, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Regresa a la cabeza una vez más. Comenzó en la cabeza, va a los pies y ahora vuelve a la cabeza, donde están los ojos. Y Pablo aquí está dando el perfil de cada persona que siempre ha nacido, que jamás haya nacido en este mundo. Sea que haya nacido en la iglesia, que haya nacido en un hogar cristiano, o si has nacido con influencias cristianas a tu alrededor, o si has nacido y pronto has ido a un colegio, una escuela cristiana, sin importar de lo que está afuera, era este pozo séptico que está sacando esa depravación a la totalidad de tu ser. De tal manera que la mente, están estas palabras que Pablo ha reunido, la mente, el corazón, la garganta, la lengua, los labios, los pies, los ojos, todo está envenenado y plagado con pecado que se ha infiltrado en la naturaleza de cada persona al ser recibida desde Adán. Y desde cualquier otro punto de vista, sería una negación de la realidad. Y cuando tú regresas a tu habitación y enciendas las noticias de televisión o veas en internet, vas a ver Romanos 3 del 10 al 18 en esteroides en cada dirección a la que vayas. Y esto no es una acusación aislada de la humanidad. En Génesis 6, desde el mismo inicio, en Génesis 6, versículo 5, leemos que el Señor vio que la maldad del mundo era mucha en la tierra y que toda intención y pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Saben, algunas veces yo escucho a personas decir que el mundo se está poniendo peor y peor y peor. Fue terrible desde el principio. Y Dios simplemente desapareció a todos con un diluvio, excepto a 8 personas y a una pequeña familia que entró al arca. Pero Dios inundó y devastó a hombres, mujeres, niños, niñas, infantes, porque todos estaban bajo la sentencia de muerte por el Dios Todopoderoso. En Génesis 8, versículo 21, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No tiene que ser enseñado a hacer el mal. Él vino del vientre de su madre hablando mentiras, dice el salmista.
Y Eclesiastés 9, versículo 3, estoy leyendo del Antiguo Testamento para mostrar que este ha sido el caso desde el principio. Dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón. ¿Saben por qué? Porque el pecado te va a hacer estúpido. El pecado te va a hacer tomar las peores decisiones que una persona pueda tomar. Es una locura moral, pecar contra Dios. Jeremías 17, versículo 9. El corazón es engañoso más que todas las cosas y malo. ¿Quién lo comprenderá? Es una pregunta retórica. La respuesta es: ninguno puede entender la profundidad de la depravación de su corazón y el mal que hay en el corazón humano. Profundo en el interior. Es peor de lo que cualquiera de nosotros puede convencer a comprender. En Isaías 1, versículos 5 y 6, toda la cabeza está enferma, todo corazón desfallecido, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano. Una vez más, es la misma imagen que Pablo está usando en Romanos 3. De los pies a la cabeza y toda parte del cuerpo representa un aspecto diferente de la naturaleza humana. Y Isaías dice, o Dios dice, no hay nada sano en él. Sería como tomar un vaso de agua y tú tienes un símbolo de cianuro y derramas ese cianuro en el agua. Ahora ese cianuro va a permear todo el vaso de agua, de tal manera que ahora hay muerte en cada trago de agua. El pecado de Adán ha sido derramado en la raza humana como el veneno del cianuro y ha afectado cada aspecto de la naturaleza humana de cada persona, en cada generación, en cada continente que ha nacido en este mundo. De manera, ¿quieren saber lo que está mal con Washington? Es la depravación total. ¿Saben lo que está mal con Hollywood? Es la depravación total. ¿Quieres saber lo que está mal con los molinos de aborto o las operaciones de la identidad de género? ¿Saben cuál es el problema? El problema es el corazón humano. ¿Quieres saber lo que es lo que está empujando en la pornografía, el racismo, y por qué un país invade otro país y mata vidas inocentes? Solamente hay una respuesta y es la depravación total. El hombre peca porque el hombre es un pecador y porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y ese es el caso que Pablo ha presentado en Romanos capítulo 3. Y lo que yo amo de la Biblia es que la Biblia es un libro que habla claro y dice las cosas como son. Y este es la valoración realista de la raza humana. Ahora estamos listos para el veredicto en la corte del cielo. Y en los versículos 19 a 20 tenemos el veredicto. Pablo ha presentado el caso de Dios y ahora va a venir el desenlace. Y en el versículo 19 leemos, ahora bien sabemos, y vemos que hay certeza en esta, ahora sabemos con certeza que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y que lo que la ley dice es tres cosas. La santidad de Dios, que es revelada en la ley, es la pecaminosidad del hombre, que se expone por la ley, y es la maldición del pecado, que es la muerte. Así que sabemos que lo que la ley dice habla a aquellos que están bajo la ley. Eso es todo ser humano. Sea que hayan oído la ley o sea que no hayan oído la ley, esa ley fue escrita en sus corazones, como Pablo argumenta en Romanos capítulo 2. Así que aquí está el resultado, para que toda boca se calle. Esto
Eso es un donqueo de tal tipo, un caso de donqueo final de baloncesto que establece el juicio final que Dios ni siquiera, que el hombre ni siquiera se va a atrever a abrir su boca para ofrecer una excusa. No hay vindicación personal que posiblemente se pueda ofrecer contra este caso tan claro y cerrado de condenación. No hay ninguna autojustificación, ninguna oferta de excusas a Dios. Toda boca se va a cerrar porque el caso es demasiado abrumador. Y luego al final del versículo 19, y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Debe dar cuentas a Dios. Debe pararse ante Dios el juez. Debe escuchar el veredicto de que vendrá de Dios. Y el versículo 20, porque por las obras de la ley, lo que el hombre intente en cuanto a su autojusticia, sea sus propios esfuerzos, sea a través de una religión falsa, sea a través de filosofías humanas, sea a través de humanismo secular, sea lo que sea que él intente para llenar el estándar que ellos perciban que tiene Dios, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguna persona en ningún lugar en el planeta Tierra será hecho recto delante de Dios. Y él añade que eso es delante de él. Todo lo que importa es lo que es delante de él, no lo que es delante de la vista de los hombres. Y él dice, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De manera que la ley hace que el pecado sea visto, pero esa ley no salva. Este es el caso de Dios en contra de la humanidad. Este es el caso de Dios, una vez más, sea que tú hayas crecido yendo a la iglesia o nunca has entrado a una iglesia. Esto es toda carne condenada por el pecado. Y esto me lleva a la tercera doctrina final, la doctrina de la culpa universal. Y en Romanos 3, versículo 23, aquí está la culpa universal y la condenación universal. Dice, por cuanto todos pecaron, cada persona, en cada lugar, en cada generación, ha pecado. Está en tiempo auristo, traducido en el pasado, significando durante toda la vida, en la vida completa, todo lo que lleva hasta este momento, tú has pecado. Y la palabra pecado significa has perdido la marca, has fallado en cuanto al objetivo, la marca. Te has desviado del camino. Y toda la humanidad ha pecado. Y luego dice, y no alcanzan, y cambia al tiempo presente. No solo es que ya han pecado durante toda tu vida, desde el momento que saliste del vientre de tu madre, sino que continúas pecando en el presente y ahora te quedas corto de la gloria de Dios. Y aquí están las balanzas. Toda tu vida es colocada en un disco de estas balanzas. Todo pensamiento, obra, cada palabra, cada acción, cada reacción, con plenitud de tu vida, cada pecado, cada transgresión, cada iniquidad es colocada sobre este plato y ha sido pesado en las balanzas, y del otro lado de la balanza, en el otro disco, en el otro plato,
no está el averaje de conductual de la cultura, no en la suma y sustancia de dónde están las personas. En el otro lado de la balanza, lo que se coloca es la gloria de Dios. El resumen de todo lo que Dios es, su santidad, su justicia, la plenitud del ser eterno de Dios está en su gloria intrínseca, es colocada en el otro lado de la balanza, y toda nuestra vida está en el otro lado de la balanza, y al ser pesados, nosotros todos hemos sido hallados cortos de la gloria de Dios. Y esa es la culpa universal. Y debido a la culpa universal, hay una condenación universal. Si ustedes regresan a Romanos 1, versículo 18, Romanos 1, 18, ese texto que podemos citar de memoria, Pablo escribe, porque la ira de Dios, deténganse ahí, la palabra ira es una palabra griega, orge, que viene al inglés o al español como orgía. La orgía se usa en el sentido negativo de unas pasiones sexuales desordenadas. Eso es lo que ocurre en fiestas eróticas. Pero aquí, esa orge se usa en el sentido positivo de la ira ardiente de Dios contra el pecado, de que Dios no es un soberano estoico, que Dios no está viendo con indiferencia las transgresiones de la raza humana, sino que la pasión, la ira apasionada, encendida de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Eso es las actitudes impías e injusticia, que son las acciones impías. Y Pablo, impiedad, pone la impiedad primera porque es la actitud del corazón, y de la actitud del corazón salen las injusticias. Porque la ira apasionada de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, con injusticia. Esto es pecadores en las manos de un Dios airado. Así que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La sentencia de muerte está sobre toda la raza humana. Toda la raza humana está pereciendo. Toda la raza humana está en el camino que se dirige a la destrucción. Toda la raza humana, justamente, correctamente, es el objeto de la ira santa de Dios. Y habrá será desatada la furia de su venganza como resultado en el juicio final. Eso es depravación total. Este es el estado devastador de la raza humana y la condición del mundo caído en el que vivimos. Estos son los únicos lentes que podemos poner en nuestros ojos y tener una cosmovisión cristiana y ver el estado de la humanidad. Así que la pregunta es, ¿hay esperanza? Y desde luego ustedes saben que la respuesta es sí. De que vendría uno que sería el segundo Adán. Vendría uno que sería el cumplimiento del tipo de Adán. Vendría uno que nacería de la mujer, nacido de una virgen, nacería bajo la ley, y donde el primer Adán desobedeció al comer del fruto prohibido, el segundo Adán ha obedecido a Dios en todos los puntos. Ha sido tentado en todos los puntos como somos, excepto sin pecado.
Y Él fue a la cruz. Y Él cargó con nuestros pecados, los pecados de su pueblo, derramó su sangre. Y hizo la única propiciación que hay para la ira de Dios. En la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo, Él así satisfizo la venganza de Dios contra aquellos por los cuales murió su pueblo. Y en su muerte, Él nos compró al precio del oro y la plata de su sangre. Y Él así nos liberó de la tiranía del pecado y nos reconcilió a todos por aquellos que murió con el Padre y reconcilió al Padre con ellos. Y ha establecido la paz entre Dios y aquellos por quienes murió. Y derramó su sangre para limpiar todos sus pecados y revertir la maldición. Y a través del milagro de la regeneración, ahora da una nueva mente que puede entender, una mente de Cristo. La mente de Cristo nos da un nuevo corazón, un corazón de carne que tiene un pulso espiritual para Dios, que ama a Dios y desea las cosas de Dios. Él nos ha dado una nueva voluntad por la cual ahora podemos obedecer a Dios. Tenemos nuevos pies que corren tras Dios, nuevos oídos que pueden escuchar la verdad de Dios. Si algún hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es a través de la obra de Jesucristo en la cruz y en su vida sin pecado y a través del derramamiento de su sangre, que Él ha limpiado nuestros pecados y nos ha lavado de todas nuestras injusticias. Y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y de todas las injusticias. Y dice, vengamos a cuenta. Aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Serán emblanquecidos como blanca lana. Y mira a Cristo, y Él da vida a los muertos. Él derrama la sangre para hacer la única expiación por nuestros pecados. Él ha comprado la culpa del pecado por nosotros y nos ha vestido con su justicia perfecta, y ahora somos presentados ante el trono de la gracia y somos hallados en perfecta aceptación ante Dios. Pero no hay buenas noticias hasta que tú conoces cuáles son las malas noticias. Y no hay sublime gracia hasta que tú comprendas en la condenación tan pesada que hay sobre nosotros. Cuando yo decidí pedirle a mi esposa que se case conmigo, yo sabía que debía comprar un anillo de compromiso. Y fui a una joyería en Dallas y le pedí que me mostrara el exhibidor, y empezó a sacar diamantes. Y yo vi esos diamantes y no había nada que realmente capturara mi ojo, mi vista. Nada que realmente me atrapara la atención hacia los diamantes. Todos lucían mundanos, lucían aburridos. Y luego él dijo, espera un momento. Y tomó algo debajo del counter y puso una tela de velvet, y luego colocó el diamante y lo colocó encima. Y toda la luz en todo ese salón de exhibición de repente atravesó el diamante, y ese diamante literalmente es como si hubiera explotado ante mis ojos, porque podía ver la luz refractándose y brillando a través del diamante. ¿Qué hizo la diferencia? Era el mismo diamante. Era la tela de terciopelo negro que había hecho que el diamante brillara tanto. Y si tú quitas la doctrina de la depravación total, con toda su plenitud, has disminuido la gloria de la cruz. Pero cuando tú ves la negrura del pecado y la muerte y la depravación de la alma humana,
Y luego tú escuchas el Evangelio de Jesucristo, que Cristo vino a este mundo para salvar pecadores. Entonces te regocijas de que Dios tuvo gracia y misericordia en un pecador que se dirigía al infierno como yo. Demos gloria y alabanza a Dios.